Margarita, pues te llegaron muchísimas preguntas. Elegí algunas que son como muy representativas. Ricardo en Twitter dice, si vas a gobernar para todos o solo para las mujeres, porque como la moda es la moda es el feminismo, así dice, la moda es un feminismo. El feminismo No, es una yo creo que moda. la moda es hombres y mujeres. Y de hecho, hay una parte que ha cambiado. En los 70 fue un feminismo, un tema reivindicatorio. Yo, en los 70 estaba realmente chiquita, así es que no formé parte de ello. Y creo que ahorita estamos diciendo nada más, queremos tomar juntos las decisiones. Eso es todo. Equidad. Y también he estado con la idea, como siempre, de cuando falta equidad, es decir, es para los dos lados. En una empresa, si solo hay hombres, tiene unas consecuencias en perjuicio de muchas cosas. Y en una empresa, si solo hay mujeres, pues pasa lo mismo. Así es que es un tema de humanidad. Hay hombres y mujeres y hombres, y entre todos vamos trabajando. Que no se preocupe, Ricardo. Ok, muy bien. Paul Reyes, solo una. Aplica el título del cuento de Hans Christian Andersen, ¿lo que hace mi marido bien hecho está, Margarita Zavala? ¿O hay autocrítica? Hay autocrítica además porque soy política y porque siempre un gobierno está sujeto al escrutinio público. Y yo creo que un político, porque estoy segura, digamos, hay autocrítica hasta del propio Felipe y de los propios panistas a lo nuestro. Es más, si a mí me preguntas, uno de los, no errores, pero muy de la escuela del PAN es que fue tal nuestra autocrítica en los 12 años que no pudimos comunicar nuestros logros. Y por ejemplo, en materia de salud, que es un tema que están los estudios en donde los 12 años, por el tema del seguro popular, cerramos la brecha de una medición de 138 países. Es el primer lugar México de haber cerrado la brecha entre hombres y mujeres en acceso a servicios de salud. Y eso no lo supimos comunicar. Okay. Y no supimos comunicar la infraestructura. Y es decir, hay una parte de autocrítica, quizá porque fuimos formados en la oposición, que nos ayudó a ver nada más lo malo, con sus consecuencias buenas, para no quedar satisfechos y tratar de hacer las cosas todavía mejor, pero también con sus consecuencias no tan buenas, que es no haberlas comunicado bien. Okay. En ese mismo sentido, Alejandro Estrada te pregunta, diga dos cosas, así como conteste rápido, diga dos cosas positivas y dos negativas de la administración de Calderón. Dos cosas positivas, y dos negativas. Salud e infraestructura. Okay. ¿Y negativas? Y negativas, comunicación y trabajo con los diputados, senadores y con los otros poderes, los estados y el Congreso. Creo que ahí fallamos. Okay. Jorge Amaya, ¿cómo piensa lograr un verdadero crecimiento económico de México? ¿Tenemos todo para lograrlo? Todo para lograrlo. No, hay un tema fundamental, la ausencia de Estado de Derecho en todos los órdenes, y en el económico está siendo el gran obstáculo. Hay estudios del Banco Mundial que dice que nos cuesta la corrupción el 9% del PIB. 6 de cada 10 empresarios, de acuerdo al INCO, dice que el mayor obstáculo para un buen ambiente de negocios es la corrupción. Entonces, la corrupción está minando la competitividad, el emprendedurismo, y está generando una desigualdad enorme, porque quienes no tenían derecho a apropiarse bienes lo están haciendo. Y además de lo de la corrupción, sí requerimos un fortalecimiento de mercado interno mucho más fuerte. Y yo soy de la idea, y no solo, digamos, cuando me preguntan de gobierno, porque tengo que ser cuidadosa en ello, sino ahorita, las zonas económicas especiales, bien llevadas, sí me parece que responderán a un mayor mercado interno que permita un crecimiento más sostenido y menos dependiente. ¿Ya te parece bien esa medida? Sí. Sí, se hace bien. Sí, se hace bien, y por supuesto es un tema también de Estado de Derecho que también tiene que ver con esas zonas económicas exclusivas. Okay. Perdón, especiales. Especiales. Sí, bueno, no estamos hablando del mar. Ajá. Okay. Eduardo Cortés te hace una pregunta, bueno, te la hago, total. Pues ponme otra. No, ¿también considera misógino a Cristo? La mujer es una extensión de su esposo, según el sacramento matrimonial. No, no es así, pero además hay unas cosas que obedecen a... La verdad es que supongo que él mismo sabe que hay cosas que responden a cuestiones históricas.
ya diría hasta estrategias históricas, y otras cosas es que a estas alturas del siglo XXI lo pensemos así o lo expresemos así. Y Sí, esa la fue, Biblia también dice apedrear a los homosexuales. sí, Oye, sí, ¿qué onda? digamos, no, y también, vaya, si todos nos queremos escudar ahí, es el problema cuando la religión lo utilizamos para atacarnos unos a otros. Y no es así. Pero aún así, hay muchas cosas en la historia, no solo en la parte religiosa, sino en la historia, que son entendibles y que no por eso las tienes que repetir, o que son explicables. Y este tema de que las mujeres somos mujeres, digamos, con nuestra vida propia, con nuestra propia carrera, con nuestras propias decisiones, es un tema ya reconocido, ya en el siglo XXI ya ni es tema. Está bien. Ana Cuevas, que es una mujer muy interesante, una mujer ciega con discapacidad, nacida en México, pero que sus padres se la llevaron a Estados Unidos, acaba de Porque aquí terminar no su maestría, había. aquí no hay oportunidades Porque aquí sí hay suficientes. una diferencia enorme entre lo que es Estados Unidos. Ahora, Y ¿cuántos otros países tienen? de Latinoamérica. Y España, por ejemplo. No, ¿Cuántas tiene? Y Argentina también, ¿verdad? también. ¿Cuántos tienen la oportunidad de que tus papás puedan llevarte a otro país para Sí, desarrollarte? también. Es muy afortunada, Ana, y es pero muy injusto, y qué bueno que Ana te pregunta esto, está a ahí. ver, ¿cómo trabajar con las personas con discapacidad? ¿Alguna iniciativa de ley que garantice ajustes necesarios, integración escolar de niños con discapacidad, educación superior? Invirtiéndole. La inclusión cuesta dinero. Sí. Y no solo en términos arquitectónicos. Sí, tenemos que capacitar a los maestros y maestras, porque un niño con discapacidad en un salón de clases aprenderán mucho los del salón de clases. En Los que términos no de tienen inclusión. discapacidad. Ujú. Lo importante es que también aprenda él. También, claro, que no esté de Entonces, adorno. la inclusión sí requiere de una adaptación, no solo en términos que creo que ahí vamos, de acceso, como los de libre acceso, que fueron los primeros en decir, por lo menos quitemos las barreras arquitectónicas. Pero de nada sirve dar una silla de ruedas si no los voy a incluir. La silla de ruedas no es para que alguien se mueva solito y no le hagamos caso, es para que se incluya en nuestra actividad. Y sí hay que invertirle no solo en escuelas especiales cuando no es posible, sino en la inclusión, que yo estoy convencida que salimos ganando todos. Para eso sí tiene que haber un maestro que esté claro que si hay autismo puede llevar perfectamente un salón de clases con una persona que tiene esa que es diagnosticada así, esa condición, y que eso le va a ayudar a todos, incluso hasta para ordenarse más, claro, hasta para dar una clase. Una persona como Ana tiene que saber, claro, que le hará un bien a un salón de clases que ella esté. Pero por supuesto los maestros tienen que estar capacitados para saber, por ejemplo, examinar distinto, para hacer un examen oral, para dejar que se preste una computadora que tenga que hablar hacer con braille, para capacitar a todos y para incluirlos, y todos el esfuerzo de incluirlos en sus equipos de trabajo. Y eso ¿Tú tienes una persona hacer. con discapacidad ya en tu equipo de trabajo? Sí, nos están ayudando, ya los tenemos, sí, estamos buscando también la inclusión. Bueno, muy bien. Daniel, el equipo de trabajo está lleno de voluntarios, ¿eh? Sí, bueno, pero pues un voluntario con discapacidad, sí, ¿no? Ok. Daniel, Atmosphere 2011, ¿qué opina sobre la regulación del Internet y redes sociales? ¿Es necesaria? No, yo soy, digamos, de manera subsidiaria. El derecho tiene que ser de manera subsidiaria. Hay que ¿me revisarlo, explicas en palabras sencillas? digamos, a mayor libertad posible. Okay. Y la red, y ahorita me recordaste algo de la de personas con discapacidad, pero sí es cierto que normalmente las metemos en cosas con discapacidad. Por eso próximamente en un foro, obviamente el de desigualdad, pero en un foro que tenga que ver con cultura, sí estoy buscando, o con economía, a personas con discapacidad. No para que hablen de personas con discapacidad. No, sino economía, exacto. Entonces, bueno, regreso al tema regulación de Internet y redes sociales. No, yo creo en la libertad y creo que estas redes sociales nacieron precisamente para ello, para hablar con libertad. Nos falta mucho también saber leer, también ser responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, pero no es la manera regulándole. Ya no le metamos más leyes a este país, hay que cumplirlas. Mira, esta es una pregunta interesante. Irma Estela Cuata do Irma. ¿Le cancelará pago de pensión a su marido
si llegas a la presidencia, porque se duplicaría el pago de pensión y gastos de personal y demás gastos diversos. Ah, eso ya lo veremos, claro que sí, pero digamos, te voy a ponerla de fondo. ¿Por qué un ministro de la Corte tiene una pensión vitalicia? Yo creo que hay cargos que no merecen, porque hay varios directores de empresas que ahí los tienen o de paraestatales, pero ¿por qué un ministro de la Corte? Porque quiero que tome sus decisiones con la mayor libertad posible. Igual debe ser con el presidente. Y con todos los ministros de la Corte. Porque hay momentos en que eso no sea una amenaza y que eso no sea una condición. Ahora, con el tiempo, pues bueno, se habrá dejando la pensión, por supuesto, ¿no? En la medida en que uno va creciendo y va aportando y va generando, pues, en su momento, ¿no? Pero si ganaras la presidencia. No, claro, sí. Sí, nada más. Pero no es un asunto, pero son temas de derechos que digamos que le tocarían a él. Pero en mi caso, por supuesto, para pensión posterior, no, bueno. Pero lo que es importante... No, bueno, que no lo aceptaría porque, bueno, sería el doble. Okay. Pero, otra vez, lo que está en el fondo no es la pensión. Claro, sino la libertad que te da. La libertad que da. Saber que tienes la vida resuelta para tomar decisiones importantes en un momento dado. Sí, que no ahora, bueno, pues a veces parece que eso no es suficiente. Pues sí. Desgraciadamente, es decir, también es cierto, el tema de ética no depende de pensiones o no pensiones. El máster, las 2007 te pregunta que si le darás continuidad a la reforma energética y tienes estrategia para ello, plan de seguridad, o sea, ya te hicieron todas las preguntas. Inversiones de obras en todo el país que no fueron terminadas y fueron abandonadas, pero se pagaron al 100%. ¿Qué harías para tener más empleos y mejor remunerados? O sea, quiere una cátedra, ¿no? Pero ¿quién me la escribe? El máster. El máster. Bueno. Y porque es una de las preguntas constantes. Si hay una parte de reformas estructurales que se van a venir aplicando y es importante seguir con lupa la aplicación. Y es importante porque tiene que ver con esta posibilidad de corrupción. Y no hemos seguido con la misma lupa la reforma estructural que su aplicación. Y lo tenemos que hacer. Yo sí creo que México tiene una enorme vocación en materia energética y de energías renovables y que estas reformas pueden representar mucho para nuestro país, pero si no van acompañadas con legislaciones secundarias y con una revisión de la aplicación secundaria, entonces no va a generar lo que queremos. Seguridad. Otro tema, digamos, ¿qué es lo que estoy haciendo en estos meses? A través de esta asociación, justamente platicar sobre los temas. ¿Por qué seguridad es importante trabajarlo ahorita? Porque tiene retos muy distintos. Porque tenemos ya realmente organizaciones profesionales con el tema que antes no las teníamos. Porque tenemos políticas de seguridad ya aprobadas. Porque tenemos un reto de extorsión más fuerte que el de tráfico de drogas. Porque son muchas cosas que tenemos que ir respondiendo conforme a estos nuevos retos, pero además con la ayuda de los mejores y de los que lo han estudiado. Y a eso me estoy dedicando estos meses, para llegar con la mejor plataforma de gobierno. Muy bien. Patricia González Otero, bueno, te habla de agricultura, cómo reactivarla en la pequeña y mediana industria, maíz transgénico, fracking. Bueno, el fracking, yo sí es algo que no estoy de acuerdo. ¿No? Pero por supuesto que hay que estudiarlo y discutirlo y seguramente habrá nuevas tecnologías que no permitan... ¿La contaminación del agua? No solo la contaminación, sino el desgajamiento de las placas. De las placas. Y en ese tipo de cosas sí es importante que estemos muy seguros de que por consumir ahorita no podamos volver a consumir nunca. Una cosa sustentable, pues, sí. Tiene que ser sustentable y hay cosas que tenemos que estar seguros de que es sustentable. Hay cosas en las que podemos ahorrar y midámoslo así. El gas natural, no por fuerza tiene que ser una energía limpia, pero es la que menos carbono utiliza. Es decir, saber qué esperamos de cada cosa. Y me parece que el fracking pues, es algo que tiene que estudiarse mucho más.
Y te hace... Para eso tenemos expertos y también habría que voltear a ver a Mario Molina y a mucha gente. ¿Cómo combatirías la corrupción? Es un tema de liderazgos en primer lugar. Poniendo el ejemplo, supongo. Por supuesto, poniendo el ejemplo. Y es lo que he tratado de hacer en mi vida y mi familia también. Digamos, no ser corrupto, ser honesto en la toma de decisiones, en la vida política, económica y hasta en la vida familiar. Amarrar a los hermanos. No significa que no te equivoques, pero sí que lo hagas honestamente. Y el abuso en el que estamos, y una manera es atacando la impunidad. Porque en otros países sí hay corrupción, pero lo que no hay es impunidad. Y la impunidad lo que está haciendo es alentando la corrupción, premiando la corrupción, empoderando a los delincuentes, debilitando a las víctimas y de pasada debilitando a la propia autoridad. O sea, el tema de corrupción está haciéndonos perder en todos los órdenes, porque le quita sentido a la democracia, económicamente no nos genera competencia y nos genera mayor desigualdad, socialmente nos quita el tejido, nos truena el tejido social, que lo tenemos que reconstruir, y tenemos que hacer un sistema de corrupción en donde lo normal sea actuar honestamente. Sí, no lo especial. Al revés. Exacto. Y también otra cosa, que no necesitas ser alguien heroico para ser honesto. Es que así se ve ahora, ¿no? Es la cruel realidad. Esa es la cruel realidad. Y si seguimos con justicias selectivas y si seguimos con nada más, con temas de impunidad y seguimos con ser transparentemente corruptos, pues esto no nos va a ayudar en nada. Y yo creo que ahí está volviendo a una de las preguntas, una de las grandes razones por las que no crecemos. Está ahí. No porque seamos corruptos, no lo somos. Nuestro México no es de corruptos. Nuestro ADN. No es cultural? No es cultural, absolutamente. Digo, es que hay alguien que dice que no, pues será la cultura de algunos, pero no somos un país con esa cultura de corrupción y 11 millones de mexicanos lo pueden decir en Estados Unidos. No es verdad. Soy León te pregunta. Y millones de mexicanos aquí también, mexicanas. También. Soy León te pregunta, siendo presidenta, ¿por fin dará solución a los padres de la guardería ABC, aún con su prima Marcia en la cárcel? Es un tema que te sigue y te sigue y te sigue, ¿no? Y no me importa decirlo. Sí. El tema está en el Poder Judicial y desgraciadamente hay muchas cosas que están ahí que no se han tomado en cuenta, como determinados peritajes. Y por supuesto, y no solo por ser lo mío, sino porque he trabajado siempre en ese tema y he acompañado a muchos papás todavía a la fecha. Pero hay temas que están del lado del Poder Judicial. Y también hay que pedirle... A ver, yo sé que lo he respondido 1,000,000 de veces, pero... Nada que ver. Tu prima, Marcia Altagracia, Gómez del Campo, es tu prima lejana. Tú metiste las manos, interveniste para que ella no llegara a la cárcel, te paraste enfrente y dijiste, no, mi familia no, ¿o qué? No, imposible porque además lo digo por convicción propia. No se interviene para que alguien evite la justicia y no hay que intervenirlo, sea tu familiar cercano o no cercano. La gente que debe ir a la cárcel tiene que ser porque tiene que ir a la cárcel y no porque sea pariente o no pariente. Tiene que ser por los actos cometidos. Y también las investigaciones tienen que ser tan amplias como debe de ser y no solo con relación a una, ¿no? Es decir, me parece que en ese tema la investigación todavía quedó en muchos casos pendientes. Pero si tu hermano o hermana cometiera un delito, ¿qué harías? Y lo meten a la cárcel, pues visitarlo en la cárcel. Punto. Y a eso tenemos que llegar. No es un asunto de parentescos, pero sí vivimos en un país donde, entre otras desconfianzas que tenemos, no sin argumentos o no sin... Sí, no sin argumentos, es la justicia. Por eso, la verdad es que uno de mis centros, porque soy abogada, es la justicia, y la justicia cotidiana, la que habla en mucho documento sensacional que es del CIDE, que tiene que ver con la justicia cotidiana, con la justicia diaria.
con la que si te asaltan topamos nadie todos los castiga, días. con la que Que la tiene que mucho no que da ver las con la impunidad. pensiones, el que no, tiene que ver con el tema de impunidad. Y no solo en los casos mediáticos, ¿no? En todos los casos. Así es. Pero Gracias, bueno, Margarita. muchísimas gracias. Muchas gracias.